Tema 7. Movimiento turbulento de líquidos en conductos, parte 4. Un depósito cilíndrico de grandes dimensiones y abierto a la atmósfera a la presión P sub A se encuentra lleno de un líquido de densidad ρ y viscosidad mu hasta una altura h sub d. El depósito de diámetro d sub d descarga a la atmósfera mediante una tubería de diámetro d mucho menor que d sub d y longitud L, cuya salida se encuentra a una cota h sub s. Sabiendo que el factor de pérdida de carga a la entrada de la tubería es K sub E y que el factor de fricción lambda es conocido e independiente del número de Reynolds, se pide calcular el caudal para el régimen estacionario, Q estacionario. Caso estacionario. Tenemos un depósito de grandes dimensiones y por tanto en el depósito hay fluidoestática y además la altura del líquido es constante. Para resolver este problema emplearemos la ecuación de movimiento turbulento y la integraremos entre S igual a 0, donde conocemos datos del depósito, y S igual a L, donde conocemos datos del ambiente. Nos quedará como incógnita la velocidad. Escribimos la ecuación de movimiento turbulento y vemos que el término temporal se va debido a que el problema es estacionario y el término de inercia también se va debido a que el diámetro de la tubería es constante. Integrando entre S igual a 0 y S igual a L, obtenemos que la presión en L menos la presión en 0, más ρg, cota en L menos cota en 0, más lambda ρv al cuadrado entre 2D y por L es igual a 0. La presión en 0 será la que tenía el depósito, es decir, la de fluidoestática, P sub A más ρgh, menos 1 más K ρv al cuadrado partido por 2, es decir, menos la energía que ha perdido debido a la succión y debido al mal diseño a la entrada. La presión en L será la presión del ambiente al que descarga, es decir, P sub A. Despejando, obtenemos la velocidad en régimen estacionario, que será igual a la raíz cuadrada de 2g h menos h sub s entre 1 más k más lambda L partido por D. De esta expresión se deduce que para que el líquido fluya, la altura del líquido en el depósito ha de ser mayor que la altura a la salida de la tubería. Además, vemos cómo la energía inicialmente disponible, igual a la diferencia de alturas entre el depósito y la salida de la tubería, se va a ver reducida debido a la succión, a un mal diseño en la entrada y a la fricción de una tubería de longitud L y diámetro D. Si inicialmente, en T igual a 0, el conducto está cerrado y lleno de líquido y se abre de forma súbita, calcular la evolución del caudal Q de T a partir de dicho instante. Caso no estacionario. De nuevo tenemos un depósito de grandes dimensiones y por tanto en el depósito tenemos fluidoestática y una altura de líquido constante. Escribimos la ecuación de movimiento turbulento y vemos que se va el término de inercia debido a que el diámetro de la tubería es constante. Integrando entre S igual a 0 y S igual a L, obtenemos ρ derivada de V con respecto del tiempo por L, más presión en L menos presión en 0, más ρg cota en L menos cota en 0, más lambda ρv al cuadrado entre 2D por L, igual a 0. La presión en 0 será la de fluidoestática, P sub A más ρgh, menos 1 más K ρv al cuadrado partido por 2. Y la presión en L será la del ambiente al que descarga, es decir, P sub A. Despejando, obtenemos que la derivada de V con respecto del tiempo es igual a una constante C sub 2 menos una constante C sub 1 por V al cuadrado. Integrando entre 0 y un V genérico y entre 0 y un tiempo genérico,
resulta que la velocidad es igual a una velocidad característica por la tangente hiperbólica de t entre un tiempo característico. Si representamos esta función, vemos cómo parte de un valor inicial 0 y para un tiempo igual a 2 veces el tiempo característico, alcanza su valor permanente igual a la velocidad característica. Para el régimen cuasiestacionario se cumple que el diámetro del depósito d sub d es tal que el estrújal es mucho menor que la unidad y la altura del mismo es función del tiempo, h sub d es igual a h de t. Sabiendo que inicialmente h en t igual a 0 es igual a h sub 0, calcular la evolución de h de t en esta situación. Caso cuasiestacionario. En este caso no tenemos un depósito de grandes dimensiones, pero se cumple que el área del depósito es mucho mayor que el área del conducto, es decir, tenemos fluidoestática, y que el volumen de líquido en el depósito es mucho mayor que el volumen de líquido en el conducto. El caudal es igual a la velocidad en la tubería por el área de la tubería. Y también es igual a menos el área del depósito por la derivada de h con respecto del tiempo. Estimando órdenes de magnitud, podemos estimar la velocidad como la longitud de la tubería entre el tiempo de residencia, y la derivada de h con respecto del tiempo puede estimarse como la altura a la salida entre el tiempo característico. Despejando, obtenemos que el número de Strouhal, que es igual al tiempo de residencia entre un tiempo característico, es igual a L por A sub C entre H sub S por A sub D, que nos dicen en el enunciado que es mucho menor que la unidad, es decir, nuestro problema es cuasiestacionario y por tanto podemos despreciar las derivadas temporales, aunque las cosas van a depender del tiempo. Escribimos la ecuación de movimiento turbulento y vemos que el término temporal se nos va porque el problema es cuasiestacionario y se nos va el término de inercia porque el diámetro de la tubería es constante. Integrando entre S igual a 0 y S igual a L y despejando, obtenemos la velocidad que es igual a la que obtuvimos en el régimen estacionario. La única diferencia es que en este caso h depende del tiempo y por tanto la velocidad también depende del tiempo. Si sustituimos la expresión que hemos obtenido para la velocidad en la ecuación que nos proporcionó el caudal e integramos entre un h sub 0 y un h genérico y un t sub 0 y un t genérico, obtenemos la ecuación que nos proporciona la altura del líquido en el depósito en función del tiempo. Si representamos esta función, vemos cómo parte de un valor inicial h sub 0 y mediante una curva parabólica alcanza su valor final h sub s.